Bueno, entonces vamos a comenzar a conversar, Pirelli, sobre procrastinación. Esta película, que es del 2015, la presentamos en el Festival Radical de ese año. Y bueno, 5 años después, ¿cuál es tu sensación al verla, al volver a verla, al volver a pensarla, ¿no? Una película que es, digamos que tu primer proyecto de gran magnitud, ¿no? Largometraje, y que tiene muchas marcas de eso, ¿no? De tus primeras búsquedas. Pucha, bueno, 5 años después, sí. Bueno, en realidad desde que empezó el proyecto a firmarlo, hasta que se ha estrenado, qué sé yo, ya empezó el 2012 con Procrastinación, así que ya es un buen, ¿no? Y sí, lo que dices es verdad, digamos, ahora viéndola y volviendo a pensar en la peli, bueno, es como que un proyecto que sí lo veo, no lejano ahorita, ¿no? Pero es como que algo que sí era de ese momento, ¿no? Eso sí, algo que sí quería hacer ese momento, por donde estaba empezando yo creo que por donde estaba empezando a ver cómo quería hacer cine realmente, ¿no? Porque igual viendo cosas de mucho antes ya universitarias, y qué sé yo, así es como que me doy cuenta que realmente no sabía por dónde ir, ¿no? O sea, cómo hacer cine o por qué hacer cine. Ya con Procrastinación creo que ese ha sido ya como un punto en el que sí me he dado cuenta que ya por este camino es el camino que quiero hacer cine, este es el camino por el que quiero empezar a pensar, digamos, ¿no? Y hoy en día sí la veo, sí la pienso como, pienso lo que yo pensaba, digamos, en esa época al hacer esta película y sí veo un cambio, ¿no? Pero me gusta saber que este ha sido el inicio de encaminarme a las cosas que ahora quiero hacer y a los proyectos que ahora tengo, digamos, y de los que quiero seguir haciendo. Es como que Procrastinación sí me ha dado como un pie realmente, ¿no? Es como que me ha servido hasta más que la U o cualquier otra cosa, ¿no? Ya. Tú, bueno, ahora haces alusión a tu proceso de formación en la universidad. ¿Tú eres parte o has sido parte del taller de cine de la Universidad Católica Boliviana? Sí. ¿Y sí. cómo has visto, bueno, ahora nos marcas una distancia, digamos, ¿no? Que al hacer, digamos, esta película habrías aprendido un poco más que en este taller, ¿no? Pero no sé si puedes profundizar, no en ese contraste necesariamente, sino cómo ha sido tu formación en este taller. Bueno, mi carrera era como una carrera medio experimental, ¿no? Porque estaban empezando a ver cómo iban a formar a cineastas, qué sé yo, ¿no? Me imagino que hoy en día ya debe estar más planeado todo con lo que tiene la UNSA y demás cosas, ¿no? Pero como que esa vez era como que muy, a ver qué hacemos ahora, a ver qué clases pasamos, a ver cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso, o sea, no digo nada malo, digamos, pero me parece que, o sea, me acuerdo de toda esa época y me acuerdo que sí hacía cosas, digamos, pero como que no tenía una visión clara de cómo quería hacer cine, ¿no? Bueno, no sé si ahora la tengo tampoco, ¿no? Pero como que tengo un camino más preciso de saber hacia dónde ir. Por ese lado, más que nada, iba, no sé si vale la pena profundizar mucho en la U y esas cosas, pero bueno. Volvemos entonces a Procrastinación. Bueno, la primera vez que ves esta película, y tal vez muchos la han visto por primera vez, muchos de los que están ahora siguiendo el conversatorio, siguiendo el ciclo, es una película que te desconcierta en muchos aspectos, ¿no? Uno de esos aspectos que te desconcierta es la materialidad de la imagen, ¿no? Es una película que tú filmas en un formato que, bueno, no es usual tenerlo como formato hoy en día, que es el VHS. ¿Por qué haces esta elección? Bueno, el VHS ha surgido, bueno, desde el principio quería que la película sea en un formato de Handycam casero, ¿no? Ya sea High 8, ya sea, no sé, mi DV, tantos formatos caseros que hay, ¿no?
pero quería que sea algo analógico, digamos, ¿no veo? O sea, más, un poco más antiguo y se ha presentado que sí, un amigo me la iba a conseguir una cámara y he dicho, ya, ¿por qué no? Me parece genial. Y empezó a usar entonces, además que era esta película, digamos, a mí siempre o sea, las películas que siempre me han inspirado para hacer esto, creo que en las que he pensado es, desde un inicio, yo creo, Los Idiotas, digamos, ¿no? En poder hacer algo así. Eso era como que lo que siempre tenía en mi cabeza antes, ¿no? Y obviamente igual Trash Humpers, ¿no? De poder usar una cámara handy y hacer toda una película. Y bueno, y se ha dado la circunstancia que así un amigo random, o sea, el amigo no random, la situación es random, ¿no? Tengo alguien que me va a dar una cámara VHS, no sé si te interesa, sí, creo que en 200 bolivianos la he conseguido y he decidido hacer con ella, digamos, ¿no? Que le ha dado, sí, todo un aspecto muy interesante a la película. Además, he empezado, o sea, una vez que ya tenía, digamos, la videocasetera, la cámara, he empezado a buscar en mi casa viejos VHS, como todos tenían los 90, ¿no? Grabados de todo. Entonces sí, he encontrado miles de cajas de VHS, me había grabado Los Simpsons, había grabado teles de los 90 y muchas macanas. Entonces he empezado a reusar esos cassettes y al reusar esos cassettes igual he conseguido mucha textura, digamos, ¿no? Al filmar, porque sí había como muchas capas en los VHS, porque uno regrababa la televisión en velocidades y no sé qué. Entonces, al volver a grabar sobre estos viejos VHS, sí he tenido texturas que sí quería conseguir y imágenes. Lo que sí quería era que existan imágenes debajo de imágenes debajo de imágenes. Cosa que el VHS sí te da. Entonces, sí, al grabar la película y sobre esto y al editarla y al editar analógicamente primero de cassette a cassette antes de la edición final, digamos, he seguido consiguiendo estas capas y capas y capas. Entonces, ese rato me parece muy interesante porque es como que hay una capa de imagen, es como, no sé, es como la tierra, como arena, ¿no? De ahí hay otra capa, hay más tierra, hay otra capa. Entonces, cuando ves una cinta regrabada, aparecen cosas de otras épocas, de otras grabaciones, y lo mismo he hecho con todo lo que filmaba. Entonces, mucha de la edición se ha dado espontánea incluso, porque si grababa cosas, ponía un VHS en el otro, sacaba el VHS, lo editaba, no sé qué, entonces veía la imagen y de pronto mi escena se cortaba y empezaba a empezar otra cosa que había grabado, entonces como que se daba espontáneamente también mucho de eso. Y bueno, eso ha sido algo muy importante en la edición, ¿no? Que yo he encontrado que sí se estaba editando sola incluso la película en muchos aspectos, ¿no? Y es un tema, por ejemplo, el hecho de que hayas grabado, hayas filmado sobre cassettes que ya tenían algo, ¿no? Es decir, una reutilización de las imágenes, ¿no? Para lograr esta textura, estas texturas que te interesaban. Habla un poco de la reapropiación, ¿no? Que es algo que está desde un corto anterior tuyo, que se llama Bolivia, con B chica, en el que tomas algunas imágenes, vamos a decir, trabajas con lo digital, digamos, pero trabajas también con reapropiarte de imágenes, incluso imágenes que tienen alguna vinculación con la identidad boliviana, ¿no? De ahí viene el nombre, tal vez, claro, del corto. ¿Cómo tú entiendes esa reapropiación, ¿no? Que por ahí es algo que no es un concepto, una manera de trabajar que no está tan clara, ¿no? Para la gente puede pensar que, no sé, estás apropiándote de algo que no te pertenece y está mal, no sé. Sí, es algo que sí también he usado, ¿no? En la peli. Y bueno, y desde la peli y Bolivia, como que han sido simultáneas, ¿no? O sea, Procrastinación ha salido después, pero creo que la creación de ambas ha sido simultánea. De que sí ha sido esa apropiación, de que desde un principio en Bolivia y en la peli, muchas cosas que tengo, en Bolivia sobre todo era como que
Pero utilizar estas imágenes que encima son como sacramentadas, ¿no? Así del cine boliviano, de lo que nos representa y que es hasta intocable, ¿no ve? Entonces yo decía, o sea, y esas épocas estaba investigando mucho de estos destrucción de imágenes, ya sea digital, ya sea analógica, ¿no? Y muchas cosas de las que investigaba y veía de eso era específicamente eso, digamos, al destruir una imagen, tú estás convirtiendo esa imagen en otra cosa. Entonces, o sea, por ende ya no es, digamos, la misma imagen, por ende ya no estoy robando esa imagen, digamos, ¿no? Eso es como que ahora me pertenece porque esta imagen estaba filmada de una manera, qué sé yo la he cambiado, la he destruido, entonces yo sí estoy creando sobre eso, entonces ahora esto es mío, digamos. Y iba sobre eso, y también en procrastinación uso mucho de eso, digamos, como grabaciones de televisión, porque sí me interesaba mucho toda esta, ¿cómo se llama? Todo este ruido que tiene, digamos, la televisión nacional sobre todo, ¿no? Entonces, y sí quería que se note que así un video tal cual grabado, donde grababan televisión nacional o cosas y encima se ha grabado esta película, digamos. Entonces sí me interesaba reapropiarme en la película porque he robado mucho de televisión, digamos, he grabado tele y he puesto y bueno, nunca le pedí permiso a nadie ni he dicho nada, ¿no? Pero está ahí, digamos, me la he reapropiado, eso ya no pertenece a nadie, me pertenece a mí y a la película, pues creo, ¿no? Entonces siempre he estado pensando en esa reapropiación, ¿no? Y cosas que ahora estoy escribiendo y proyectos próximos que, bueno, van por otro lado, pero sí, siempre quiero seguir hurgando en eso de apropiación de imágenes y mostrar estas cosas que no son tuyas realmente, ¿no? Pero hacerlas tuyas, eso me interesa mucho en el cine y en el video y en general, ¿no? Otra de las cosas desconcertantes, volviendo un poco a la idea del inicio de esta conversación, tiene que ver con aquellas situaciones que vemos en la película, ¿no? Es una película que la primera vez que la ves sientes tal vez una desorganización, ¿no? En las escenas, la forma de ordenar estas secuencias, que no, evidentemente rompe con la manera en la que la televisión, justamente el cine de Hollywood, ahora Netflix, por poner algún ejemplo de ahora, nos domestican, ¿no? O sea, como que siempre esperamos una historia, ¿no? Un principio, un desarrollo y un final, ¿no? Algo así ordenado para estar conformes con lo que estamos viendo y entender lo que se nos está mostrando, ¿no? Eso no existe en tu película. ¿Tú has trabajado, por ejemplo, con un guión? ¿O cómo has construido estas escenas, estas secuencias? O sea, no existe un guión, obviamente, nunca ha existido un guión tal cual, ¿no? Pero sí yo tenía como una organización, digamos, mía de situaciones o ideas. Entonces he empezado a anotar, digamos, así como listas. Uno, una situación. Dos, así una idea. Tres, digamos, una imagen. Entonces, como que ese era el guión. Era como que una lista de cosas que podrían o no podían ser. Entonces, al empezar a trabajar, digamos, con los personajes, era que como que todos íbamos a aprender a descifrar qué cosa era este guión, estas listas y cómo hacer, porque digamos, yo tampoco estaba muy claro en cómo iba a organizar a los personajes, digamos, o sea, sí tenía una idea, pero realmente me estaba metiendo en un experimento, ¿no? Y ha sido desde el principio eso, ¿no? He dicho, ya voy a hacer un experimento de esto, quiero hacer una película que parezca de esta manera, que se vea así, que sea esto, y a ver qué sale, era también, porque yo realmente no tenía muy claro todo, ¿no? Y he ido aprendiendo y en el desarrollo también, en el desarrollo y en el mismo rodaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio con los mismos personajes teníamos situaciones y veíamos ya, hay que hacer esto, entonces, a ver, yo al principio quería darles rienda suelta, a ver, veamos qué sale, no sé qué, y al principio
principio sí había muchas cosas, porque hay mucho material grabado de procrastinación, ¿no? Al principio había muchas cosas que, o sea, realmente no funcionaban, ¿no? Pero era también eso, que yo estaba dándome cuenta de cómo se iba a hacer esta película. Y los personajes igual se estaban dando cuenta de cómo interactuar y cómo iba a ser. Entonces, como que hemos aprendido en el mismo rodaje, o sea, en el mismo rodaje en la procrastinación, digamos, que al principio que estaba anotado, tampoco sabíamos muy bien cómo iba a salir. Entonces sí eran como una situación X, digamos, pero sin más detalle, más que la situación. Ya una vez inmersos en el rodaje, ya había mucha libertad para ellos y nos hemos dado cuenta de cómo trabajar juntos y como que las cosas empezaban a fluir y fluir y fluir. Entonces no había un guión tal cual, había una frase, digamos, y de ahí salió toda una escena, ¿no? Que casi todo es secuencia de lo que está filmado, digamos, ¿no? Las escenas como que no tienen corte, las escenas, ¿no? Entonces sí era como filmar y filmar y filmar y filmar, y a veces filmábamos así, qué sé yo, media hora, 45 minutos grababa la escena, ¿no? Obviamente no está toda en la película, pero era como que ya era esa libertad de ver qué salía, qué pasaba, cuándo iba a cortar, yo tampoco sabía, ellos cuándo iban a acabar no sabían tampoco, y eso ha sido lindo porque, digamos, en mucho del rodaje ya cuando ya un poco avanzado ya no había como rodaje, era como que todo era rodaje, o sea, ya ellos y yo actuábamos, digamos, o nos comportábamos fuera y dentro de cámara igual, ya era todo un momento que cualquier rato se podía filmar y cualquier rato no. Entonces ya no había como el rodaje clásico, ya no había como que acción corte, ya era así, filmábamos, no filmábamos, seguíamos, no seguíamos, y ya había muchas cosas muy interesantes que ha habido que puta, ni siquiera están filmadas, ¿no? Pero por ese lado ha ido, digamos, el trabajo, ¿no? De descubrir la película haciéndola, más o menos. Todo todo esto, digamos, ha sido posible porque has convocado un grupo de actores. Tu grupo de actores está conformado por Andrés Rojas, Paula Oña, Luisa Dubiri y Tatiana Mancilla, sí, los principales, y han convivido juntos contigo y un equipo muy reducido de producción, digamos, durante un tiempo. Sí, ha habido eso, digamos, yo los he reunido a los 4, les he contado, quiero hacer esto, esta es la película, han entendido y se han animado, digamos. Y lo primero que hemos hecho, que ha sido buena idea, ha sido ir a una casita en el campo, en Achocalla era, y encerrarnos. Hemos estado ahí unos días. Y ahí ha sido realmente que hemos encontrado el ritmo, ¿no? Porque como te digo, hay muchas cosas que desde el principio filmábamos, pero todavía yo me daba cuenta que no funcionaba, ¿no? Pero creo que la convivencia de estar unos días juntos, 24 horas, y como te decía, igual ya no era como que, bueno, a estas horas vamos a filmar, a estas horas no sé qué, ya era como que todo es rodaje, todo no es rodaje. Ahí ha sido cuando hemos encontrado el ritmo, digamos, de que hacer esto, y ya después de acabar como es en ese mini encierro, hemos vuelto a la ciudad y ahí vamos por la ciudad a filmar cosas y ya era muy orgánico, no era ya, creo que ya ni dirigía, era como que llevaba mi cámara y era ya saben, digamos, y empezábamos a filmar y filmar y filmar, ¿no? Ya, porque justamente hay una serie de secuencias en la película, no necesariamente al inicio, sino distribuidas, que tienen que ver con este momento de encierro y convivencia, pero también se ve mucho a este grupo de gente fuera, ¿no? En distintos espacios de la ciudad, ¿no? En un bar, en una iglesia evangélica, ¿no? Y en distintos espacios, ¿no? En la calle también, ¿no? ¿Cómo has ido explorando? Porque volviendo a ver esta película, yo la volví a ver después de varios años para el ciclo, me daba la impresión de que no me acordaba que la película también tiene una exploración muy interesante de la paz, ¿no? De ciertos espacios de la ciudad, ¿no?
Entonces, que no solamente es mostrar un grupo cerrado, digamos, haciendo una serie de cosas que no entendemos completamente, sino en lugares que sí son más comprensibles, digamos, para nosotros, ¿no? ¿Cómo has elegido esos lugares o ha sido también algo más azaroso? Ambas cosas. O sea, una vez que hemos salido de filmar, digamos, en ese lugar más cerrado entre nosotros, era como que igual todo se basaba como en ideas o frases o lugares, pero no había mucho más desarrollado, ¿no? Era como que lo vamos a desarrollar ahí, digamos. Entonces sí era como que ya bar, hay que ir a un bar. Entonces, también ha sido azaroso eso, digamos, ¿no? De un bar, ya buscamos, estamos filmando aquí, tenemos que filmar a lo del bar, a ver, vamos a ver bares. Y así era como rodaje y scouting al mismo tiempo, o sea, todo era muy azaroso y al mismo tiempo, y eso también ha sido lo que me parece que le da mucha verosimilitud a las cosas, digamos, es que no era un lugar buscado, que lo hemos alquilado, no sé qué, era como meterse tal cual al bar y filmar y estar ahí, ¿no? Entonces sí ha sido, muchos de los lugares sí eran, o sea, sí estaban anotados y pensados, ¿no? Pero no exactamente en este bar, en este lugar, porque sí, o sea, sí tiene que ser un bar popular, digamos, ¿no? De la zona norte de La Paz, digamos. Queremos filmar ahí, queremos entrar ahí. Y el azar ya nos llevaba a X o Z bar, encontrarlo, ya. ¿no? Ajá, encontrarlo. Pero, claro, eso yo no quería tampoco así hacer como un scouting, ¿no? De buscar un bar y decir aquí va a ser y alquilarlo, porque creo que iba a perder toda la esencia que yo quería filmar, ¿no? Dentro del lugar. Uh-huh. Me ha parecido, ahora has mencionado algo, por ejemplo, un bar popular, ¿no? La música que está en ese bar, ¿no? Y la música también que vemos en otra secuencia, que es tecno, ¿no? Un tecno con el que estamos familiarizados justamente por la televisión, ¿no? No quiero hacer spoiler, pero bueno, todos los que nos están siguiendo han visto la peli. Y bueno, hay una secuencia en la que hay un grupo de bailarines en el altiplano, en el campo, ¿no? Bailando muy en el estilo de sábados populares, ¿no? De estos concursos de cumbia, de tecnocumbia, que han sido muy emblemáticos justamente en los 90s, ¿no? Que es más o menos el periodo que es el periodo del VHS también, ¿no? O sea, seguramente mucha gente tiene filmado, ¿no? Tiene filmados los programas de sábados populares y estas coreografías, ¿no? Entonces, por qué eliges esto popular, ¿no? O sea, ¿qué te ha dado para pensar, ¿no? Justamente en todo el rodaje, todo esto, esa música, esos espacios, esos bailarines. Es que eran espacios como que muy naturales en los que estos personajes, que sí son personajes extremos, digamos, yo pensaba que sí hubieran estado, o sea, como si existieran realmente esos personajes, sí son personajes que rondarían las calles de La Paz, de cualquier lugar, digamos, ¿no? Me imagino más por una zona más popular, ¿no? Pero sí, creo que ese era el principal pensamiento, digamos, era por dónde podrían estar estos personajes, digamos, dónde se sentirían cómodos. Tal vez sí se los vería como fuera de contexto, pero dónde se sentirían cómodos estos personajes interactuando si fueran reales. Y eso me llevaba a pensar, ya, tiene que ser un bar así, tiene que ser este lugar, tiene que ser este lugar. Era como que creo que por ahí iba más que por el pensar de, no, tiene que ser un lugar popular porque es más lindo o más X. Yeah, más, ¿no? Se me hacía más orgánico para eso, ¿no? Más funcional, puede decirse, tal vez, no sé, ¿no? Ya.
Y había Los cosas igual personajes. perdón, había cosas igual que salían que no estaban escritas, o sea, sí estaban escritas, pero se escribían, digamos, por cosas que había, digamos, yo a estos personajes que bailan el altiplano como sos populares, no estaba escrito, si quiero que haya unos de sabos populares bailando, así, era como que azaroso también que he conocido a alguien que justo ese tiempo, no me acuerdo en qué circunstancia, y me ha dicho, sí, yo en los 90 tenía mi grupo, no me acuerdo, los Ice Cube, me ha dicho, que bailábamos en sábados populares, no sé qué, y yo justo estaba haciendo la película en esa época, entonces así, ese momento que me ha dicho eso era como que, ya, obvio, así vos vas a bailar en mi película, digamos, ¿no? Pero claro, o sea, no era algo que estaba pensado, era como que cosas que surgían, digamos, ¿no? Y las añadía, porque era también eso, o sea, también estaba la película pensada para eso. Como era un VHS grabado de todo, así, estas añadiduras de que la vida me daba, digamos, tenían que entrar en esa grabación, digamos, era como un zapping tal cual, ¿no? Algo así. Ya. Sí, sí, esa sensación, justamente además por el formato, creo que aparece cuando ves la película, ¿no? Porque hay una, como un ritmo azaroso de las imágenes que solo podría responder a, por ejemplo, canales distintos, ¿no? Como hacer zapping en la tele, ¿no? Claro. Eh, Has hablado ahora mucho, bueno, durante todas estas respuestas, toda esta conversación que estamos teniendo, de cosas que tienen que ver con el azar, ¿no? Como que hacer que construir una película en base a las cosas que van sucediendo, en base a dónde van yendo todos juntos como equipo, con los actores, con el equipo de producción de la película, ¿no? Y eso es como, bueno, tengo la sensación que es como una actitud, digamos, para hacer una película, una actitud particular, que puede ser muy opuesta, por ejemplo, a una actitud más convencional para filmar desde publicidades hasta películas, hasta trabajar en televisión, ¿no? Donde más bien tienes como esquemas muy cerrados, ¿no? De cosas, ¿no? Las cosas ocurren de forma muy esquematizada, ¿no? Entonces, esa actitud es de alguna forma ese contraste, digamos, ¿no? Trabajar con esta actitud y no con esta, ¿es algo más consciente en ti o es algo que piensas que solo se dio en esta película? O sea, es algo consciente en mí, ¿no? En esta película sí ha sido como que el extremo de todo eso, ¿no? Porque desde un principio sí quería hacer eso, entonces. Pero ese azar sí me parece súper interesante, ¿no? Y esa no linealidad de todo también es algo con lo que siempre quiero trabajar, digamos. Pero en esa película, claro que sí era el extremo total, ¿no? O sea, era como que sí quería que todo sea un suceso que aparezca y no quería programar muchas cosas exactas porque sabía que estaba contradiciendo a lo que realmente quería mostrar. Uh-huh. Y sabía que si hacía, digamos, de cualquiera de las escenas de la película, hasta un mini guión, digamos, de que ya ahora, después tú sales por aquí, después vienes, no sé qué, y va a ser así totalmente notorio y totalmente opuesto a lo que realmente quería hacer, ¿no? Entonces, sí tenía que tener ese extremo, esta película, de todo, desde el escribirla, que era escribirla y no escribirla, desde el rodaje, desde todo el tiempo que he seguido grabando, después ya sin los actores, yo por mi cuenta, desde la edición, todo sí tenía que tener ese azar, esa aleatoriedad, ¿no? Eso tenía que tener para que tenga para que se sienta así como se siente la película, digamos, ¿no? Si hubiera habido, creo, planificación así, o sea, sí ha habido obviamente una planificación, pero si no hubiera habido una planificación un poco más estricta en muchos términos, yo creo que no hubiera funcionado, ¿no? Ya. No sé si ahora nos puedes hablar un poco de, por ejemplo, mencionabas hace unos minutos que tenías claro desde el inicio de toda esta idea de hacer procrastinación,
que, por ejemplo, ciertas influencias, ¿no? Harmony Korine, has mencionado, Trash Humpers. ¿Encuentras referencias en un cine boliviano o en imágenes bolivianas que te hayan, no inspirado, ¿no? Pero de alguna forma servido para pensar, crear tu película? Pucha, creo que la tele boliviana, ¿no? La televisión boliviana y la aleatoriedad de todo lo que ves en la televisión boliviana. Bueno, me imagino que la televisión de todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo en la televisión boliviana, que creo que es lo que más se asemeja, ¿no? Ya. Lo que más ha influenciado a que esta película encima tenga parte de ello, ¿no? Parte de Tele Nacional, que sí es parte de la película, ¿no? No sé, creo que sí, creo que es lo que más se asemeja, ¿no? Y la tele, y pensaría lo mismo de la tele, o sea, ¿estás pensando en la tele boliviana, televisión boliviana en general o de una época? Quiero decir, la televisión boliviana actual de ahora también entraría de alguna forma dentro de lo que estás diciendo, en esa aleatoriedad, digamos. Me imagino que sí, sinceramente no veo mucha tele últimamente, pero me imagino que sí, o sea, siempre es muy aleatoria, ¿no? La televisión, por eso, la televisión en general, ¿no? Pero por eso digo, la televisión boliviana, peor aún, porque como son espacios muy comprados y se los vende a quien pague más, es muy chistoso ver la tele boliviana, que ves así un noticioso, ves un programa, no sé, de X cosas y cortan la transmisión, empieza un programa que vende pomadas, se acaba, empiezan unos cristianos y dura 2 horas, por eso esa aleatoriedad me parece que es muy con la peli, ¿no? Nos llega una pregunta desde una pregunta que está en comentario en el video que estamos haciendo de la transmisión y que tiene que ver con un poco las situaciones que vemos en la película, lo que hacen los personajes, digamos. ¿Por qué crees, dice la pregunta, que en el cine boliviano no se muestra drogas ni excesos? ¿Por moralista? Es decir, el cine boliviano es moralista. Uy, no sé, no se muestran drogas en el cine boliviano, creo que sí. Bueno, tal vez según esta, sí, podríamos encontrar ejemplos, ¿no? Pero tal vez yo encuentro que hay un contraste en la pregunta que tiene que ver con que en tu película tal vez sí vemos cosas que en el cine boliviano las hemos visto o nunca o muy, muy sugeridas, ¿no? No mostradas tan de frente. Puede ser. Bueno, no te podría contestar por qué el cine boliviano no hace eso, pero te podría contestar por qué mi peli, o sea, no es algo tampoco totalmente pensado de que sí, en esta escena voy a mostrar X o Z cosa, ¿no? Era como que más orgánico, como al principio al trabajar con los actores, era como que, bueno, vamos a hacer esta película y lo que yo quiero es que no haya, o sea, ustedes ya son otras personas, no quiero que rija ética ni rija moral, para que haya una libertad más grande aún. O sea, vuelvo a pensar en Los Idiotas, digamos, que como que tiene una propuesta similar a eso, entonces quería algo así también, ¿no? Decirles para que sean más libres aún, así, quiero que no piensen ni en ética ni en moral, y si se va más allá, digamos. Es como que lo que sí está válido, y si no se va más allá, no se va, pero es como que tengan esa libertad, ¿no? Para poder expresar todo lo que podamos y lo que queramos. Entonces, por ese principio tal vez se ha llegado a esas cosas, ¿no? Pero no era tampoco algo pensado de que sí, hay que mostrar drogas y alcohol, digamos, ¿no? Creo que iba más por eso de libertades absolutas, ¿no? Para ellos, ¿no? Y para todos. Hablando del cine boliviano, perdón, te he cortado. No, seguime. Hablando del cine boliviano en general, o sea, para colarnos un poquito a lo que esta pregunta sugiere,
El año pasado la película estuvo en un ciclo, también organizado por el festival, y un poco alrededor de ese ciclo salieron, hiciste 2 afiches nuevos de la película que la vinculan con su contexto, es decir, con el cine boliviano, ¿no? Y un cine boliviano actual, ¿no? De estos últimos años, ¿no? No sé si quieres comentarnos un poquito acerca de esas imágenes. Las imágenes, de hecho, bueno, las hemos circulado un poco estos días para promocionar la película en el ciclo, ¿no? Y bueno, hablan solas, ¿no? Pero un poco, yo quería hablar un poco esto contigo acerca de cómo tú te ves dentro del cine boliviano, ¿no? ¿Dónde te sitúas? ¿No te sitúas? ¿Qué es, digamos, tu película dentro de esa masa un poco diversa y aforme que es el cine boliviano? Mucha, no sé qué lugar yo tendré en el cine boliviano. Yo creo que soy un director más que quiere tratar de seguir haciendo películas al modo que las hago, digamos, pero no me importa realmente tener algún puesto en lo que es el cine boliviano, y no me interesa mucho, sinceramente, esos círculos. O sea, claro, porque uno, al plantear la palabra así, claro, hay esa, o sea, el cine boliviano, ¿no? Como esta cosa, tradición, digamos, ¿no? Que está ahí, una casa bien cuidada, digamos, y armoniosa, que no funciona tanto, ¿no? Más bien cuidada, ¿no? Tal vez es muy fea de adentro, ya, no sé, mentira. Claro, bueno, a mí me parece que esa casa medio que no existe como algo unitario, digamos, ¿no? Por más de que haya... No, tiene razón, sí, no existe unitario. Es muy aforme, ¿no? Es como, creo que podemos ver con muchos argumentos el cine boliviano. Hay una diversidad que creo que no lo unifica, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que todos estarían un poco por fuera de una línea que tal vez cada vez más pocos unos quieren entender como la única, ¿no? Como la tradicional, la que hay que hacer, no sé, ¿no? Que tiene que ver con con figuras incluso, ¿no? Formas de pensar y hacer el cine, ¿no? Tú has dicho ahora algo que me parece que puede un poco abrir el diálogo hacia un contexto más actual que tiene que ver con las nuevas propuestas, digamos, ¿no? Tú te has presentado, has dicho ahora que eres un director más que quiere hacer cine desde donde cree que puede y quiere hacerlo. ¿Cómo ves esto en Bolivia, no? O sea, ahora, por ejemplo, antes de empezar el conversatorio, hablábamos de que hay muchas cosas que pueden estar paradas, ¿no? El fondo de ADCINE, todo este contexto cultural un poco de crisis, ¿no? Todo eso, y que puede o no condicionar la existencia de películas, ¿no? De nuevas películas, de nuevos directores, de nuevas propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta dónde ves esto, no? ¿Cómo ves el contexto como algo limitante o más bien como algo que te da la oportunidad de, justamente por ser problemático, buscarle más opciones? O sea, debe ser limitante de cierto modo, ¿no? Pero si existe o no existe un fondo, si existe o no existe ayuda del gobierno o X o Z, no creo que, digamos, bueno, yo por lo menos no me veo afectado en que ahora no voy a poder hacer películas, o sea, si no consigo dinero para otra película, o sea, tal vez va a ser algo de menos presupuesto, pero no sé, va a ser algo que quiera hacer, no sé, es como procrastinación, digamos, no hemos usado mucho dinero, ¿no? O sea, es bastante barata la película, por lo que tenía que ser también, ¿no? No es que... Entonces, como que no ha sido desde un inicio un problema de que necesitamos muchísimo dinero, digamos, entonces no nos hemos visto. Y además la película la he filmado casi en 3 años, entonces era como que
que sí tenía mucha comunidad para hacerla y para pensarla y para filmar y refilmar, y no necesitaba grandes cosas por lo que la película requería, obviamente, ¿no? Y si ese contexto que me dices del cine, no sé qué, o sea, yo sí me afectaría y no podría, que si conseguir un fondo o X o Z, tal vez tomaría el mismo camino de procrastinación nuevamente para otro proyecto, no sé, no me quita el sueño, digamos. Ya. Y esta forma de trabajar que has tenido, por ejemplo, con poco presupuesto, tú la ves como una opción, a ti te funciona para este proyecto, para procrastinación. Puede ser algo, digamos que utilizable en un formato utilizable para otras películas, ¿no? O sea, ¿cómo se hace cine? Que es una pregunta que muchos tal vez se hacen. ¿Cómo se hace cine sin dinero? ¿No? Bueno, en este caso, este proyecto no requería tener tanto dinero, digamos, ¿no? Y no no es el único proyecto. O sea, sí pueden haber proyectos que no requieren mucho dinero, ¿no? Es la manera de ver cómo hacer cine y qué es lo importante al escribir o al hacer un proyecto, creo, ¿no? O sea, si empiezas por puntos que ya necesitas esto o el otro, no sé qué, creo que no estás empezando correctamente. Creo que otro lado es, ¿no? Yo creo que esas cosas son secundarias, o sea, son necesarias obviamente, ¿no? Pero son secundarias. Yo creo que al tener un proyecto y saber lo que se necesita, o sea, habría que manejarlo primero desde una idea más factible, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo también he visto muchos proyectos nacionales que sí, o sea, están escritos para requerir mucho dinero, y aunque sí hay producciones grandes, igual no tienen el dinero requerido para todo eso que quieren hacer, digamos. Así que creo que estamos nadando ahí en la mediocridad, ¿no ve? Porque es o tener mucho dinero para hacer algo realmente gigante, o, claro, hacerlo sin nada, ¿no? Pero ya desde otro punto de pensamiento, ¿no? No sé. Ya. Partir desde que es factible, ¿no? Podría ser una opción. Creo que sí, que es factible, ¿no? Y que contar, no sé. A ver, voy a compartir ahora un poco algunas preguntas que llegan de las personas que están viendo la transmisión. Marjorie Maceres pregunta, ¿crees que tu película puede ser o es un punto de partida para una nueva tendencia en el cine local? ¿O si consideras que responde a una tendencia ya existente, digamos? O sea, en Bolivia, no sé, ¿no? Pero sí existe una tendencia, o sea, no siempre ha existido, pero sí se ha formado hace mucho este tipo de pensamiento desde Dogma, ¿no? Básicamente. Entonces sí es como que algo ya existente, ¿no? Bueno, en Bolivia no sé, y si inicia algo en Bolivia, o sea, también bien, y si no, también creo, no sé, ¿no? Creo que está bueno, pero sí que sí existe un camino antes, claro que existe, ¿no? Es claro, y mucho más antiguo incluso que Dogman, ¿no? Otra película, por ejemplo, de la que yo, o sea, que siempre me ha encantado y la he pensado mucho para hacer procrastinaciones, esta que se llama Even Dwarf Stars Small de Herzog, que es como que su segunda peli, que es incluso los enanos empiezan pequeños. Claro, es igual así como que ha sido una de las películas que ha sido así como semilla de procrastinación, digamos, ¿no? También. Entonces sí existe un gran camino antes, ¿no? De esto. Y si en Bolivia continúa alguien haciendo esto, bueno, no sé si esto es algo, ¿no? Pero con ideas así de hacer un cine propio que no necesites de mucho y tengas
una libertad absoluta, me parece genial, ¿no? Ya. Otra pregunta. Miguel Barrero pregunta, es un comentario, una pregunta muy breve. ¿Hay una intención crítica en la película? Eso es todo, ¿no? Crítica respecto a qué, no nos aclara más, Miguel, pero así como ¿cómo entiendes la pregunta? O sea, obviamente sí, ¿no? Pero me parece que yo, como el director de la película, decir que esto significa esto y esto critica esto, creo que le estoy quitando todo a la película, ¿no? Creo que uno, o sea, por eso he hecho la película, ¿no? Sino tal vez si no, tal vez hubiera escrito una crítica a la sociedad y al mundo, ¿no? En vez de hacer una película, ¿no? Creo que esas cosas, o sea, sí están claras ahí y si las entiende, o sea, si entiende estas críticas y estos simbolismos, digamos, de alguna manera, perfecto es lo que quería hacer, ¿no? Pero creo que no es, no sé, creo que le quito todo el chiste al cine si explico, ¿no? Esas cosas, de que esto es crítico por esto quiere decir esto, ¿no? Me parece eso. Ya. Creo que es bastante obvio, además, bueno, sí. Sí, bueno, justamente trabajar con la libertad, como nos has explicado un poco, como se ve en la película, es una crítica, por ejemplo, a todas las limitaciones, ¿no? que te impone la sociedad desde distintos aparatos, ¿no? Otra pregunta de Diego Soruco dice, ¿cómo te has enfrentado a tu material a la hora del montaje? Pucha, el montaje igual ha sido casi como el rodaje, digamos, porque eran muchas imágenes y casi, o sea, mi idea en un principio, que no ha sido así al final, era, ya todo lo filmado era como que va a ser un sorteo en el orden que vaya, para que la película pueda verse tal vez de principio a fin, o de, si la ves desde el medio hasta el final y vuelves al principio, o si ves del final al principio, sea lo mismo. A la hora de editar, sí, yo ya he decidido el orden, ¿no? Pero sí ha habido una aleatoriedad igual, ¿no? Todo el material que tenía, así, decenas de cassettes de VHS, los he visto y los he revisto, y antes de entrar a una edición o un montaje, sí ha habido una edición analógica, digamos, ¿no? Con 2 VHS y mezclar cosas y ver qué iba con qué cosas antes, y después ya todo entrado al montaje y ha habido una decisión ahí de orden, ¿no? Más que todo. Pero sí, o sea, sí quería mantener la aleatoriedad hasta la hora del montaje, ¿no? Que sí, hasta donde he podido, he tratado de mantenerla, ¿no? Y sí, pero sí debe haber, o sea, si tengo material, debo tener para hacer 2 procrastinaciones más, ¿sí? Justamente en el primer conversatorio que tuvimos del ciclo, estuvimos con Martín Bullock, que nos hablaba sobre lo más bonito y mis mejores años, y mucho de la conversación se enfocó en cómo se trabajó con los actores, y él menciona algo parecido, ¿no? Que la forma en la que había decidido trabajar implicó o tuvo como resultado uno de sus resultados que tenía muchísimo material, ¿no? Y que era parte del proceso fracasar mucho, ¿no? Es decir, que muchas cosas no funcionen, ¿no? Y que haya que seguir y seguir buscando. Bueno, sí, o sea, he sido lo mismo que has dicho, o sea, hemos filmado y muchas cosas realmente no servían, hasta que yo me he dado cuenta que hemos empezado a engranar y he empezado yo a saber cómo dirigir esto, digamos. Porque lo que te decía antes, o sea, yo al principio no tenía idea de cómo iba a salir. Yo tenía una idea de lo que quería hacer, pero no sabía cómo llegar a esto. O sea, yo cómo voy a dirigir esto, cómo voy a conseguir esto. Yo tampoco sabía. Y ahí yo me he dado cuenta de cómo dirigir, y ellos se han dado cuenta de cómo interactuar así y cómo conseguir lo que yo quería. Digamos. Por eso te contaba que al final, o sea, ya habían entendido tan bien, ya nos entendí tan bien, ya habían entendido tan bien lo que yo quería, que realmente era, íbamos a un lugar y era ya prendí la cámara y no tenía que decir nada, y ya estábamos filmando, ¿no? Entonces sí,
Pero al principio sí ha habido mucho. Era la idea también, ¿no? Filmar y filmar y filmar y saber que muchas cosas no iban a ser bien, ¿no? Varios de los actores del equipo de actores y actrices vienen del teatro, o al menos dos de forma más clara, ¿no? Hay herramientas de la actuación en teatro que ellos han utilizado, que han repensado a la hora de actuar. Por ejemplo, bueno, considero que, bueno, una de esas cosas tal vez ha sido la improvisación, siempre. Sí, claro que sí. Han usado las herramientas que tenían, ¿no? Pero era tal cual, digamos, al principio no sabíamos cómo iba a pasar y era como improvisen y veamos a dónde vamos y relacionémonos y veamos qué sale, ¿no? Y sí, obviamente ellos tienen sus herramientas de actuación, qué sé yo, ¿no? Pero más que todo yo me voy a que era encontrar cómo íbamos a trabajar juntos, cómo íbamos a interactuar juntos en esta improvisación, bajo estas medidas, bajo estas reglas, digamos, y ellos ahí mismo han ido encontrando también su comodidad y creando ellos mismos además, creando su propio entorno, porque digamos, o sea, la idea era ponerlos juntos. Yo nunca les he dicho, ustedes son una familia, digamos, o ustedes son amigos, o ustedes no nada, ustedes van a estar juntos. Y ha salido espontáneo de que se vuelvan una familia, digamos. Eso nunca se ha dicho, pero ha salido espontáneo, así entre el trabajo entre todos ya, o sea, nunca se dijo nada, pero han asumido que era una familia, digamos. Estas cosas sí quería yo conseguir, digamos, y sí las he conseguido en muchos aspectos de esa manera. Digamos. Una última pregunta del público que nos está escuchando ahora. Andrés Julián Mamaño Osorio hace un comentario y unas preguntas al final. Te leo todo el post. Dice, entiendo la posición del director que busca hallar su película mediante o mientras la hace, dejar que la imagen y el sonido encuentren su lugar y así darle sentido en el montaje y ahí terminar de hallar la película. Y luego está la crítica o el sector reflexivo, como el Festival de Cine Radical, que quiere hallarle un sentido ideológico, teórico o incluso político a la película que no necesariamente ha sido originada o pensada en ello. Es como teorizar una sensación, experiencia, trauma individual e ideologizarla, politizarla, etc. ¿Qué opinas tú como director de este encuentro y de este trazar que están haciendo? ¿Lo ves como algo molesto o como algo necesario en tanto creador? Creo que es algo bueno, o sea, si fuera algo molesto no estaría hablando con ustedes. Pero, o sea, está bien, o sea, la película está para eso, para que la gente la piense, o sea, sí está pensada en muchas maneras, o sea, sí, todo eso sensorial que yo tengo en la película, que quiero mostrar en la película, es sensorial mío. Y al poner todo esto, igual está ahí todo políticamente, críticamente, todo lo que yo quiero decir, entonces me parece perfecto que lo vean por ese lado, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Yo voy a responder un poquito ese comentario porque también comenta, alude al Festival de Cine Radical y bueno, sí, a nosotros también nos parece bueno hacer este tipo de encuentros, de discusiones, porque justamente como un poco aquí lo expresa el director de Procrastinación, en este caso el invitado de esta noche, el Pirelli, Sergio Pinedo, hay algo en las imágenes que siempre te invita a pensar, ¿no? Y ese pensamiento puede ser no infinito, pero muy diverso y de acuerdo a las experiencias, los posicionamientos ideológicos, políticos, etcétera, que tenga cada persona, ¿no? Y obviamente el director, los directores al hacer la película también tienen su propio posicionamiento, ¿no? Y eso entra en discusión siempre, ¿no? Entonces, bueno, por más espacios como este y porque se sumen también realizadores y
y directores y directoras de otras películas. Vamos yendo hacia el cierre. No sé si quieres comentarnos tal vez algo ahora acerca de algún nuevo proyecto que estés trabajando o algunas otras exploraciones que hayas estado realizando estos últimos años. Bueno, últimamente, como te contaba igual antes de esto, gracias a la cuarentena, sí tengo ahorita un proyecto más trabajado, obviamente algo más, un poco más distinto, procrastinación, ¿no? Pero obviamente igual siempre como que tiene un hilo, ¿no? Al que quiero ir. Pero sí es como que un nuevo proyecto de otro largo que sí lo estoy armando y ojalá pronto, pues, ya. Esperemos tenerlo tal vez en el Radical, en próximos Radicales festivales. Bueno, ya llegamos al cierre. Estamos charlando ya a 1 hora y bueno, podríamos seguir haciéndolo. Creo que Procrastinación es una película que da muchísimo para hablar y volverla a ver es destapar nuevas cosas cada vez. Los invitamos a todos, a ti también, Pirelli, a seguir el resto del ciclo que va hasta el jueves. Gracias por acompañarnos esta noche, gracias por compartir un poco otra vez los procesos creativos que han estado, que has desarrollado para esta película. No, gracias a vos, Mari, gracias al Yello y al Radical por invitarme, pues muchas gracias.